Continuando con lo que es el sistema Lock Sensing, vamos a observar aquí todo el circuito hidráulico de la bomba Lock Sensing y del bloque Lock Sensing. Este bloque tiene algo adicional. Aparte de ser Lock Sensing, es compensado por presión. Tiene compensadores de presión. Más adelante vamos a ver qué significa estos compensadores de presión. Ahora nos vamos a enfocar en lo que es la bomba Lock Sensing y los circuitos hidráulicos específicos que hay en la bomba. Aquí se puede ver el motor diésel, activa la bomba hidráulica de pistones variable, el servopistón, que lo vimos en el capítulo anterior. El servopistón, ¿quién lo comanda? Lo comanda estas dos válvulas, la válvula LS, Lock Sensing, y la válvula PC, Pressure Compensator, la válvula compensadora de presión. Como dijimos anteriormente, el resorte puede llegar a 3.000, 4.000 o 5.000 PSI. La válvula LS está regulada en 200, 300 PSI. Este resorte, ¿quién lo apoya? Lo apoya la línea Lock Sensing. Como ven acá, la línea punteada que viene y viene a la señal. Va hacia la señal en donde, en la parte de aquí. Este sería mi estrangulamiento. ¿Ya? Este sería mi estrangulamiento, como vimos en el video anterior. Este sería mi estrangulamiento. Prácticamente es el spool, ¿no? Cada vez que yo mueva manualmente este spool, va a abrir y va a cerrar, va a incrementarse o va a disminuir el área de entrada de la presión, ¿no? Del caudal hidráulico que viene a la bomba. ¿Hacia dónde va a ir? Hacia mis actuadores, ¿no? Motor aquí y otro spool, ¿no? Que va a actuar en otro motor. Muy bien. Estamos viendo. Entonces, como dijimos, acá tenemos los dos spools y los dos me van a enviar una señal, ¿no? Si yo acciono las dos áreas, estas dos áreas, la señal de presión que me marque cada uno de estos motores va a ser independiente y se va a reflejar en este punto y aquí también. Estas dos líneas de presión se van a tener que comparar entre ellas para saber cuál es la mayor. Y la mayor es la que va a ir a la señal y la que va a apoyar a resorte Lock Sensing. Como se puede ver acá, aquí hay unas válvulas, la de lanzadera o chutless, donde cada señal se va a compartir. Por ejemplo, esta señal, si yo lo activo, va a enviar, va a recorrer aquí, va a enviar, levantar esta chutle, va a seguir avanzando. Si yo activo este spool para mover este motor también, va a enviar una señal, Lock Sensing. Y esta va a llegar aquí. La señal que llega acá de este segundo motor se va a comparar entre las dos en esta chutle. La mayor va a ser la que taponee a la menor. La mayor es la que va a seguir avanzando. ¿Avanzará hasta dónde? Hasta que apoye al resorte Lock Sensing, ¿no? Y en la parte del extremo va a existir la presión principal que va a actuar en el lado contrario del spool, ¿no? Por ejemplo, acá en la presión compensada, la presión principal va a luchar contra el resorte de 3.000, 5.000 o 6.000 PSI, ¿no? Aquí también va a luchar contra quién? Contra la fuerza de mi resorte Lock Sensing, 200, 300 PSI, más la presión de la carga, la mayor carga que se encuentra entre las dos. Siempre va a llegar aquí la mayor. Así tenga yo 5 spools, siempre se va a comparar, si yo activo las 5, va a ser la mayor entre las 5, la que va a llegar aquí y va a apoyar al resorte, ¿no? Muy bien. Este va a ser el spool que siempre va a estar en funcionamiento. Van a ver lo que se va a estar moviendo siempre. ¿Por qué? Porque la carga va a ir variando, ¿no? La carga va a ir variando. También quiere estabilizarse, quiere estabilizar esa medida, ese caudal que se origina acá, quiere estabilizarlo y por eso siempre para moviéndose, ¿no? Vamos a ver qué más. De aquí vemos el Q máximo. Cuando está apagado el circuito, vemos en la bomba se encuentra en Q máximo, el máximo desplazamiento, ¿no? Porque así viene original una bomba, ¿no? Siempre está en Q máximo, cuando está apagado todo el circuito. Apenas arranquemos el circuito, ¿qué va a ocurrir? La presión va a avanzar y va a llegar a todos los bloques. Como lo va a encontrar cerrado en todos, se va a levantar la presión. Va
a levantar la presión. Este señor está en 3000 psi más o menos. Este señor estará en 300 psi. Fácilmente lo vence y el aceite fluye hacia el servopistón, lo llena y lo va a poner a mínimo. Cuando yo no mueva ningún spool, esta bomba se va a quedar en mínimo, en caudal mínimo. El caudal mínimo es más o menos 2 litros, que sería el caudal de lubricación interna, ¿no? Para que haya una pequeña lubricación interna entre los pistones, ¿no? Los patines, con el plato basculante, ¿no? Muy bien, esto sería lo que corresponde a la bomba. Tenemos la bomba variable, mi spool de presión compensada y mi spool lock sensing, ¿no? Muy bien, mi servo pistón de control. Este señor está contra un resorte, sería el límite de presión de mi circuito. Va a funcionar cuando llegue a la máxima presión en mi circuito. Cuando llegue a la máxima presión, va a actuar y lo va a limitar al servo pistón a caudal mínimo, pero a alta presión. Va a haber va a poner el mínimo, pero a alta presión, a 3000, 5000, 4000, dependiendo de lo que esté regulado ese resorte. Muy bien. Esto sería lo que corresponde a lo que es la bomba. Ahora vamos a ir al bloque. Como les dije, es un bloque lock sensing. ¿Por qué es lock sensing este bloque? Porque de este bloque va parte una señal a la bomba. Acá está la salida LS del bloque. Esta salida va a llegar aquí y se va a conectar en la parte de resorte de la válvula lock sensing. Entonces, cuando se encuentra un bloque, todo el contorno del bloque tiene una entrada que es presión, una descarga que es tanque y una salida lock sensing, ¿no? Entonces, este bloque es lock sensing. ¿Cómo se van a comparar los spools? Entre ellas, mediante chuteles, ¿no? Mi presión que yo origine en este motor sea tal vez una presión de 300 psi. ¿Ya? Está muy bien la carga. Mi carga sería 300 psi aquí. En este motor, de repente, a 1000 psi llega la presión. Entonces, mi presión sería 1000 psi. Avanza, avanza, avanza. 300 abajo, 1000 arriba. 1000 gana. Cierra la de 300 y sigue avanzando. Y informa que tengo 1000 psi de presión. O sea, siempre va a informar la presión superior que encuentre. Muy bien, entonces, esas son las características de un bloque lock sensing. Encontramos la señal lock sensing que parte de los spools aquí y se van a comparar entre ellas. Pero este bloque, aparte de ser lock sensing, es un bloque con compensadores de presión. Acá encontramos los compensadores de presión. ¿Para qué se usa compensadores de presión? Para mantener constante el caudal que circule a mi motor. No importa si yo muevo este motor con muy baja presión y este motor esté en alta presión, lo que va a hacer este compensador es que va a compensar esa presión que detecte. Haz de cuenta que esté muy menor. Como hay una ley en lo que es la hidráulica, siempre se quiere escapar por el lado que ofrece menos resistencia. Entonces, con este compensador no va a ocurrir eso. Por más que la presión sea bien baja aquí y yo tenga una alta presión aquí, la rotación, la rotación siempre va a estar constante, constante, ¿no? ¿Qué ocurriría si no tuviera los compensadores? Acá tendría alta presión y aquí baja presión. Entonces, el caudal, de todas maneras, a pesar de que sea lock sensing, se va a ir y a este señor lo va a embalar, lo va a rotar a más velocidad y este señor va a ir a una media velocidad. Entonces, no sería un bloque muy inteligente, ¿no? Daría unas variaciones de presión, de velocidad, cuando los dos actuadores funcionan a la vez. Entonces, se ponen los compensadores de presión, ¿para qué? Para que no interfiera esas variaciones de presión entre bloque y bloque. Este puede estar en muy baja presión, muy alta presión, este también puede estar en muy baja presión, muy alta presión, pero la rotación se va a mantener. No influye en nada que esta presión de aquí baje o caiga. Siempre va a estar a la misma rotación a pesar de la presión se eleve o baje, ¿no? De cualquiera de ellas. Entonces, el compensador sirve para eso. Muy bien, entonces, esto sería entonces un bloque compensado, ¿no? Un bloque lock sensing con compensadora de presión. Muy bien, ahora le vamos a meter carga. Aquí vemos cómo el circuito, apenas arrancamos, se pone a neutro, ¿no? Como dijimos, entra aquí, está todo cerrado, cerrado, y prácticamente actúa la LS y la pone a neutro, la pone a neutro.
van a ver cómo está siempre moviéndose la LS, ¿no? Siempre va a estar moviéndose. La carga todavía no está actuada. Tenemos los dos motores que están en espera. La línea en azul es en descarga tanque. Y la línea en anaranjado sería la presión contenida, ¿no? Ahorita sería más o menos unos 300 psi de presión, ¿no? Porque se activó la LS, que es 300 psi. Esta zona de aquí está en tanque, en verde, ¿no? No hay presión, no hay carga, no hay señal de carga. Ni uno, ninguno se está moviendo. No hay señal de carga. Bien, vemos ahí como la forma del spool. La LS. Ahora decidimos hacer funcionar este motor, que tiene una pequeña carga. Como ven, el aceite fluye, el compensador se mantiene estático, avanza, la señal se envía al spool lock sensing y el spool lock sensing comanda a mi servopistón para que el plato basculante le dé caudal, según la presión que requiere. ¿Hasta cuánto le va a dar caudal? Hasta que el delta sea el de 300 psi, como dijo anteriormente, ¿se acuerdan? Siempre va a haber esta diferencia de presiones en el área del estrangulamiento, tiene que ser siempre constante. ¿Ya? Como ven aquí, ahora los dos motores están en funcionamiento, uno con más carga y otro con menos carga. Ven aquí como la presión que se origina es una amarilla y esta es una anaranjada. La señal avanza, llega, pero la anaranjada es mayor porque tiene más carga. La taponea y esta es la que manda la señal a mi spool lock sensing. Por favor, me siguen en el símbolo amarillo, en la flecha amarilla. Y esta sería la que está indicando que me mande más caudal a mi sistema. Muy bien. El compensador, van a ver aquí, el compensador, el que, el que, el compensador que es mayor en carga se mantiene quieto, estático. Pero el compensador que está con menos carga comienza a variar, comienza a moverse. ¿Qué quiere decir eso? Que este señor le está dando, se está compensando para evitar que se embale este motor, porque tiene poca carga. El aceite va a querer embalar este motor por la misma ley que les dije del aceite hidráulico, quiere escaparse por el lado de menos fuerza. Entonces este compensador está trabajando, está que se mueve, ¿ya? Para evitar que se me dispare la velocidad. Entonces mantiene la velocidad, este es el que está trabajando, este no, está quieto, está avanzando normal, tiene alta carga, pero este tiene poca carga. Ahora ven, ahora la carga aumentó aquí, se detuvo, pero este señor está sufriendo, está tratando de que no se me embale con esta pequeña carga. Entonces este señor comienza a trabajar para evitar que se me embale este motor por la baja carga que tiene, ¿no? Entonces está compensando y está compensando la presión. Como le dije, está ahí la ley de que el aceite se quiere escapar por el lado más fácil, lo contiene, ¿no? Lo retiene. Entonces, mediante el compensador.